Y aquí las glosas de hoy. Arranco con las quejas que sigue habiendo por la distribución de medicamentos que arrancó el seguro. Personas que llaman, las remiten a la web, cumplen con todo y nada, no les entregan sus medicamentos. A estas alturas sería bueno que dejaran de promocionar el servicio y que dijeran cuántos de los que han contactado ya tienen sus medicinas en sus casas. Si fuera por la idea, los dos gobiernos pasados hubieran sido un hit, pero la medición no se hace en base a las ideas, se hace en base a los resultados. También siguen las denuncias sobre la repartición de ayudas y el provecho político de algunos. Presidente, usted dijo que el que jugara vivo se las iba a ver. Cuéntanos en qué ha quedado algún caso de los grandes. ¿Alguno? ¿Procurador? ¿O fueron los aliens? ¿O este tema va después de los fusiles y escopetas que entraron a Panamá con veda de armas gracias a la noble ayuda de funcionarios de la DIAS? Y ojo con el subdirector del SPI, jefe del batallón de la Guardia Presidencial, advirtiendo que le confeccionarán 2 cuadros de acusación a los uniformados que se contagien. Como si alguien quisiera enfermarse, ¿no? Ojo con el abuso de autoridad. Otra cosa, presidente, ya la Asamblea pasó los proyectos relativos a la pandemia. La ciudadanía necesita saber qué viene, qué hacer, cómo van a enfrentar eso, para cuándo la sanción o el veto. Recuerde de paso que por ahí, preferiblemente para veto, tiene el proyecto de contrataciones públicas que dice que si haces un acuerdo te inhabilitan de por vida, pero si te condenan solo te inhabilitan por 3 años. Así como paró el gol de la ley que le daría trabajo comunitario a los condenados a más de 5 años, lo cual me encanta. Ya pasaron más de los 30 días que tendría para evacuar eso, ojo. Dele, presidente, que usted puede seguir parando goles. De paso, ¿los bonos son de 40 o de 80 dólares? Usted habló de 80, Marco da Concepción de 40 y Ricky Domínguez volvió a hablar ayer de 40. ¿O es discrecional? Y por último, presidente, en su próximo discurso, ¿nos puede hablar de los temas que siguen pendientes? Gracias. Lo otro son los salvoconductos. 300.000 al 28 de marzo. Las calles siguen llenas. Y claro que hay gente que los necesita, por supuesto que sí. Pero ¿tantos? ¿A quiénes y bajo qué criterios se están otorgando? Según los expertos, cada persona que sale puede estar contagiando a 5. Esto es serio. Más allá de revisarlo, ojalá lo arreglen. Otra queja constante y válida es que los resultados de las pruebas están demorando más de una semana, incluso en los positivos con primera prueba y en positivos tras haber pasado los 14 días de aislamiento. La congestión de pruebas se puede entender, pero si no responden, los enfermos sin saberlo empezarán a salir a la calle poniéndonos en peligro a todos. Lo otro, ministra Turner, es ¿cuándo harán obligatorio para los positivos ir a los hoteles? Dijeron que lo harían y siguen los positivos poniendo en peligro a los niños y ancianos que viven con ellos. Y tercero, ministra, sería bueno entender el criterio utilizado para ordenar reactivar algunos proyectos de construcción y no otros. Más allá, son casos excepcionales, son el inicio del levantamiento de la cuarentena, muchas cosas e importantes que tenemos derecho a saber. También tenemos derecho a saber cómo y en qué van a usar los miles de millones que tendrán para afrontar esta pandemia. Por ejemplo, endeudémonos más. Ok, válido, pero que recorten en lo que deben y además rindan cuentas. En esa línea, la magistrada María Eugenia López donará el 20% de su salario, así que a ver quién más de sus colegas le sigue. Y ni me vengan con que el decreto habla de funcionarios gubernamentales y ellos son funcionarios judiciales. También el procurador de la administración donará sus viáticos y el alcalde de Santiago sus gastos de representación. Más que pedirles a los funcionarios que donen parte de su salario, así como a modo de sugerencia, a la que, por cierto, muchos no podrán negarse, aún sin poder hacerlo, ojalá el gobierno les quite los gastos de movilización y viáticos, voten a las botellas y a los amigos. Eso sería lo lógico y lo justo. Hablando de magistrados, ¿alguien sabe qué es de la vida de Sedalice, que sigue mudo y sin renunciar pese a que el hijo, que ya tenía arresto domiciliario, lo detuvieron por narcotráfico? Que se mantenga en el cargo es inaceptable. Y tanto el Colegio de Abogados como la Corte, nulos. El otro llamado va precisamente para los magistrados que en vez de velar por los derechos humanos a través de los habeas corpus y amparos de garantías, restringieron los repartos en vez de agilizarlos. Si no estaban viendo casos, al menos que vieran derechos. Eso lo podrían hacer desde sus casas. Y ayer leí un artículo que decía, con data documentada, no bochinches como dice Lau, que la Asamblea recibió 222 millones en 2 años, mientras que el Gorgas obtuvo 171 en 16 años. Hasta Suiza nos envidiaría si después de la pandemia invirtiéramos eso. Por otro lado, han ido bajando los casos nuevos, los detenidos por faltar la cuarentena, los ingresos a cuidados intensivos, hasta la contaminación, la violencia, los delitos en la calle. Todas las curvas bajan. ¿Y la curva de la corrupción qué? Ojo, presidente, que se viene otro gol, este de 50 millones para conectar la información de los sistemas del seguro. Sistema que además, e igual que con el gol anterior, ya existe.
Y los saluditos positivos van para los policías que tuvieron su día ayer por el trabajo que hacen, aún poniendo en peligro sus vidas. Y otro saludito positivo por la tranquilidad que debería darnos que Indesa forme parte de la mesa económica. Por cierto, arrancaron las lluvias y también volvió el miedo de tantas familias a inundarse y perder lo poco que les queda. Porque pasa año tras año. ¿Será que alguna vez planificaremos? Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, las van a tener en todas las redes de Med como en @fermisrachi, mi cuenta de Twitter. Nos vemos mañana.